Son las 4:31 de la tarde, amigos. Continuamos con más noticias. Vamos a comunicarnos a esta hora de la tarde con el doctor Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Gracias por atendernos. Bueno, se ha confirmado ya una quinta ola por COVID-19 y tenemos entendido que en este escenario se han identificado algunas subvariantes precisamente de este virus. ¿Se nos podría explicar, por favor, y qué consideraciones se están evaluando en ese sentido? Sí, eso es importante porque nos ayuda a entender también por qué está ocurriendo esta quinta ola. Como saben, casi siempre para cada ola ha habido una variante que ha estado asociada a ella, ¿no? Por ejemplo, la segunda ola que tuvimos el año pasado estuvo asociada a la variante Lambda, y la tercera ola que tuvimos a inicio de este año fue por la variante Omicron. Y lo que pasa este año es que esta variante Omicron ha desplazado todas las demás variantes y además ha ido mutando y generando varios descendientes, como se le conoce, ¿no? O sea, como por decir, los hijos, los nietos y los bisnietos de la variante Omicron, que se han ido diferenciando poco a poco entre sí por pequeñas mutaciones que han tenido. Y a todo eso le llamamos los linajes descendientes de la variante Omicron. Entonces, lo que sabemos ahora es que la tercera ola fue causada por por el linaje descendiente BA1 del Omicron. La cuarta ola fue causada por los linajes descendientes BA4 y BA5, sobre todo esta última, BA5. Y esta quinta ola que tenemos en este momento está predominando una combinación de otros linajes descendientes que está compuesto por lo que conocemos como la BQ.1, la BQ1.1 y el linaje recombinante XBB.2. ¿Y qué características tienen estas variantes en esta situación actual? Porque, bueno, tenemos entendido que el nivel de contagio es mucho más rápido. Obviamente las vacunas han ayudado muchísimo en ese sentido, pero mucha gente finalmente está adquiriendo el virus. Así es. Lo que sucede es que a la medida que el virus ha ido mutando, cada vez va adquiriendo más esta capacidad que se le conoce como el escape inmune. Es decir, que pueden evadir los anticuerpos que tienen las personas, sea por la vacuna o sea por inmunidad natural, por haber estado expuesto previamente al virus, y producir enfermedad, ¿no? Entonces, muchas personas que tienen antecedente de vacunación o que hicieron una infección en la tercera o cuarta ola están presentando una nueva infección ahora, precisamente por este fenómeno del escape inmune. Y ahora, ¿hay algunos cuadros que sean particulares dentro de estos linajes o subvariantes que usted nos ha explicado? Porque, por ejemplo, cuando apareció Omicron se explicó que ya no atacaba necesariamente al aparato de los pulmones, sino básicamente a las vías aéreas superiores, ¿no? Por eso habían síntomas más como de resfrío, entre comillas. ¿Hay alguna particularidad en el escenario actual? Precisamente, si bien se está dando este escape inmune que puede producir nuevas infecciones, a pesar de eso, la vacuna nos sigue protegiendo de lo que es la enfermedad severa. Entonces, al igual que con la tercera y cuarta ola, lo que vemos es menos casos severos, o sea, pacientes hospitalizados o muertes por el COVID, que lo que hemos visto antes de la etapa de la vacunación. Es decir, a pesar de esta capacidad de escape inmune que tiene, las vacunas nos siguen protegiendo contra la enfermedad severa. Y eso es importante hacerle recordar a la población para que siga vacunándose, siga confiando en estas vacunas que le van a seguir protegiendo contra estos nuevos linajes descendientes que están apareciendo. ¿Hay algún nivel de protección entre la tercera, entre la tercera vacuna y en la tercera dosis y la cuarta dosis? O sea, personas que tengan la tercera dosis podrían decir, bueno, yo estoy protegido, me he puesto 3 dosis, probablemente no me pase nada. Sí, lo que estamos recomendando en este momento es completar hasta las 4 dosis, ¿no? Sobre todo en los mayores de 18 años y especialmente los mayores de 60 años. La tercera dosis ha demostrado que es efectiva en prevenir la enfermedad severa para aquellos que habían recibido solo 2 dosis. Y lo que se observó también en el tiempo es que podía haber una declinación en la inmunidad en aquellas personas, sobre todo los mayores de 60, que habían recibido la tercera dosis, por lo que se recomendó la aplicación de una cuarta dosis. Entonces, en este momento tenemos todavía una brecha importante entre los que recibieron tercera y cuarta dosis. Por ejemplo, ¿no? En los mayores de 60, más o menos el 80% ya recibió su tercera dosis, y lo cual es muy bueno,
pero un poco más del 40% ha recibido la cuarta dosis nada más. O sea, tenemos más del 40% de mayores de 60 años que todavía les falta su cuarta dosis y ya han pasado ya más de 3 a 5 meses de esa última dosis. Entonces es pertinente que se vacunen en este momento para reforzar su sistema inmune y enfrentar de la mejor manera esta nueva ola que nos encontramos ahora con estas nuevas variantes o linajes descendientes. Claro, y es importante sobre todo poner atención en el tema de los adultos mayores porque por la misma edad tienen o presentan enfermedades ya preexistentes o comorbilidades que podrían generar un tipo de complicación si es que finalmente se contagian por el virus del COVID-19. Así es, ellos, los mayores de 60 años son las personas más vulnerables, más susceptibles de hacer una enfermedad severa que termine en hospitalización o lamentablemente en una muerte. Por eso el énfasis especial en protegerlos. Sin embargo, las personas más jóvenes también deben ser protegidas. Pueden pensar que ellos les va a dar solamente una enfermedad severa, pero no es cierto. También hay defunciones en personas más jóvenes. Y también ocurre lo que se conoce como el COVID prolongado, sobre todo en aquellas personas que no han sido vacunadas. La vacuna también nos ayuda a prevenir ese fenómeno del COVID prolongado, que puede ser dolores de cabeza, dolores musculares, síntomas neurológicos, que pueden durar 3 a 6 meses y afectar la capacidad productiva de las personas. Claro. Entonces, los jóvenes también deben buscar que protegerse con las vacunas. Uh-huh. Al inicio de esta pandemia, cuando se dieron a conocer los casos y las personas que, bueno, pasaban por esta etapa, incluso de unidad de cuidados intensivos, se hablaba de secuelas, ¿cierto? Con los riñones, con el páncreas, en fin, una serie de órganos del cuerpo humano. Y, digamos, una persona que es contagiada por COVID-19, aunque no presente síntomas o signos o cuadros severos, podría presentar secuelas en algún órgano del cuerpo, por ejemplo, o no. Porque se lo pregunto por qué, porque muchas personas, por ejemplo, de repente no se cuidan debidamente o no completan su esquema de vacunación. Y bueno, pensarán, bueno, tengo 2 dosis, tengo 3 dosis, no me va a pasar nada, si me da el COVID me va a dar de manera muy leve, entonces no me vacuno. Pero eso podría generar algún tipo de secuela más adelante. ¿Qué se sabe al respecto? Así es, ese es un porcentaje que queda con lo que conocemos como el COVID prolongado, ¿no? Uh-huh. Que puede ser secuelas en diferentes órganos del cuerpo humano. Los que más hemos observado, al menos aquí en el país hasta el momento, son lo que es dolores musculares. Uh-huh. En nuestros centros de rehabilitación, en los hospitales, están recibiendo bastantes personas que después de una infección por COVID han quedado con dolores musculares generalizados y que requieren algún tipo de terapia física para el alivio de este dolor y que puede durar entre 3 a 6 meses. Uh-huh. También está reportado problemas neurológicos, incluso temas depresivos y algunas afectaciones en otros órganos en menor medida, ¿no? Por eso es importante protegerse y no pensar que solo me va a dar como un resfrío y paso, ¿no? Además, recordemos que esta enfermedad un poco que nos incapacita durante un periodo más o menos prolongado, de por lo menos una semana en que perdemos productividad o afecta a los servicios. Estamos viendo ahora muchos servicios que están colapsando porque la gente está cayendo enferma, ¿no? Oficinas con su personal diezmado porque todos cayeron enfermos y esa oficina tiene que cerrar y eso afecta los servicios al ciudadano, la productividad, etcétera, ¿no? Todas esas Claro, son consecuencias son daños ya de esta ola. colaterales producto precisamente de la propia ola en la que estamos viviendo, como se ha anunciado. ¿Hay algunas recomendaciones que se pueden, por lo menos, alcanzar a la población? Porque ya se ha hablado que o sea, ya en este momento no hay un uso obligatorio de la mascarilla, sí facultativo, ¿no? ¿Qué otras recomendaciones aparte de esta podríamos tener en cuenta, por favor, doctor? Bueno, evitar las aglomeraciones, precisamente se vienen ahora las fiestas navideñas y mucha gente está acudiendo a los centros comerciales, a mesa redonda, hay mucha gente aglomerada y entonces hay que tratar de evitar estar en lugares muy, muy concentrados, uno por seguridad, por defensa civil propiamente, pero otro también para evitar los contagios. Usar la mejor mascarilla posible para protegerse, en este caso. Ya no es obligatorio, como bien dices, pero es que estamos ya en una etapa estamos terminando el tercer año de la pandemia, y entonces la población tiene que entrar a una etapa también de responsabilidad con su propia salud, de entender lo que es el autocuidado, ¿no? O sea, hacerme responsable de mi propia salud sin necesidad de que me estén obligando. Entonces, el uso responsable de las mascarillas, evitar las aglomeraciones,
buscar espacios ventilados. En el lugar de trabajo, en el centro de trabajo y en el hogar, es posible hacer pequeñas adecuaciones que nos aumentan bastante la ventilación, que reducen un montón el riesgo de contagio. Por ejemplo, en los centros de trabajo se puede organizar de manera tal que el lugar donde comen, donde consuman sus alimentos no sea en un comedor cerrado sin ventanas, sino en un espacio abierto, en un patio, en un jardín, poner unas Claro. mesas, unas sillas y ahí consumir alimentos y con eso reducir también el riesgo de transmisión. Muy bien. ¿Se ha evaluado, se ha puesto sobre la mesa la posibilidad de la aplicación de una quinta dosis? No, eso está en evaluación permanentemente, siempre estamos revisando la literatura y los estudios con respecto a cómo se está comportando la respuesta inmune en las personas después de la tercera y la cuarta dosis y evaluando la necesidad o no de una quinta dosis. Eso está en evaluación permanentemente, en este momento todavía no hay nada concreto, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Gracias. Gracias. Víctor Suárez, jefe del Instituto Nacional de Salud, ha conversado con TV Perú Noticias. Son las 4 de la tarde con 42 minutos. Tenemos más.